Buenas noches con todos. El tema a tratar, redacción académica. Soy la estudiante Sandra Zambrano y a continuación en las guías les iré explicando detalladamente. Los temas a tratar serán redacción académica. En primer punto, búsqueda de información de corrientes principales. Como segundo punto, planificación de la escritura. Y como tercer punto, ensayo académico. Redacción académica. Búsqueda de información de corrientes principales. Clasificación de las herramientas de búsqueda. Dentro de la clasificación de las herramientas de búsquedas están los buscadores generalistas, buscadores especializados, bases de datos documentales, catálogos y otras grandes fuentes de información. Búsqueda de información de corrientes principales. Para hacer búsquedas temáticas, o sea, reunir documentación sobre un tema e incluso para identificar correctamente referencias y documentos, puede contar con una amplia gama de herramientas de búsquedas, buscadores especializados, base de datos, catálogos, entre otros. Ahí podrán ver la imagen. Clasificación de las herramientas de búsqueda. Buscadores generalistas. En esta clasificación está Google, Bing, Excel, Ask, entre otros. Se pueden con ellas encontrar información científica y son útiles en especial para buscar orientación, recabar datos concretos, contenidos de actualidad, información de empresas, datos gubernamentales, entre otros. Pero al usarlas con fines académicos debemos filtrar nosotros los resultados para asegurarnos de recoger solo la información fiable y solvente. Allí están algunos de las búsquedas como Google, Bing, Yoao, Ask, Gigablack, Altavista, Bing, Exit, entre otros. Es una pequeña imagen como para que puedan verles cómo encontrarlos. En buscadores especializados nos dice que indexan de forma automática o semiautomática contenidos de determinado tipo, formato, temática o características alojadas en ciertos sitios o domicilios de la web. En nuestro caso, los contenidos son información y documentación científica. Lógicamente hablamos de buscadores científicos. No son instrumentos tan rigurosos y con presentaciones como las bases de datos, ni tan selectivos y precisos respecto a sus contenidos. Resultan libres y gratuitos, disponibles en cualquier sitio y con fáciles de manejar. Es el caso de en especial de Google académico, Microsoft Academic Square, Steam Research, Global Spec, Recotar, entre otros. Aquí está Google Académico, una pequeña imagen. Base de datos documentales. Esto nos dice que en el campo de la información científica, la base de datos documentales son una herramienta de búsquedas especializadas de gran valor e importancia, que forman una parte típicamente en muchos casos de la llamada Internet profunda. Son los instrumentos más rigurosos para buscar artículos de revistas y en las búsquedas para la investigación. Son fuentes de información electrónica usualmente disponibles en Internet, integradas por registros o por referencias bibliográficas que describen documentos científicos y han sido importados de forma selectiva y consciente para servir como índice y medio de difusión de la literatura científica. Bueno, cabe recalcar que se basa en información estructurada, muy organizada y normalizada. Los registros se dividen en campos y subcampos, que son recuperables independientemente y al margen del texto completo. Pueden generar índices, usar léxicos controlados, etc. Catálogos.
Los catálogos son técnicamente base de datos, solo que por su función y utilidad conviene distinguirlos para entender mejor el panorama de los recursos disponibles. Son herramientas de búsqueda que junto a la referencia de los documentos informan de su localización o forma de acceso, es decir, de los medios para conseguirlos, para obtenerlos. Los catálogos pertenecen a bibliotecas y redes o sistemas bibliotecarios y sus registros importan datos de la ejemplares existenciales y lugares de ubicación. Y si están o no disponibles, forman acceder a ellos mediante préstamos, consultas o acceso online, etc. Están algunos catálogos, ya todos conocemos lo que es un catálogo. Otras grandes fuentes de información. Se tratan en efecto de fuentes documentales o fuentes de datos, es decir, pertenecen principalmente a alguno de estos grupos. Portapapeles editoriales, plataformas de publicación o distribución, electrónica de contenidos, revistas, libros, obras de consulta y otros documentos científicos a los que se acceden en Internet. Repositorios, depósitos o archivos digitales de documentación publicada por otras vías incorporadas después, incluida el título de prepublicación o de archivo a acceso público, digitalizada desde originales impresos manuscritos, fuentes de datos actuales, numéricos, gráficos, etc., información estadística, demográfica, datos científicos, económicos, objetivos, artísticos, empresas, mapas, imágenes, formularios, productos, sustancias, biosecuencias y etc. Aquí podemos ver la imagen. Planificación de la escritura. Dentro de la planificación de la escritura está la primera etapa, la planificación, y como segunda etapa, la redacción. Primer bloque de contenidos, de las palabras como segundo bloque de contenidos de la oración al párrafo. Tercer bloque, contenidos de los párrafos. Cuarto bloque de contenidos del párrafo al texto. Tercera etapa, la revisión. Cuarta etapa, la expresión oral. Orientación para la planificación, orientación para la redacción, orientación para la revisión, orientación para la expresión oral. Planificar consiste en seleccionar las ideas que tienen y ordenarlas en una función de estructura del texto que debes escribir, pensando también en los propósitos comunicativos de un escrito. Se trata, en definitiva, de decidir qué diremos en general y en qué orden. Una planificación se puede plasmar en un esquema gráfico, en una lista numerada o en cualquier otro formato que resulte útil para la organización de la información. A menudo, cuando tenemos que escribir un texto, tomamos un lápiz y un papel y escribimos el procesador de texto y comenzamos a teclear hasta llenar la hoja de palabras. Sin embargo, hacer esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque es probable que cuando termines de textualizar las ideas que tienes te cueste mucho ordenarlas. Eso se diría que es la planificación de la escritura. Hay que plasmar las ideas para luego organizarlas. La primera etapa, la planificación. Concepto de planificación, elevación y delimitación del tema. La intencionalidad de los escritores relacionan entre intenciones comunicativas, función lingüística y tipo de texto. Académico, lector, los registros. Organización de ideas, recogida de información, título o guión de esquemas. Determinación del género textual, secuencias textuales básicas, narración, exposición y descripción y argumentación. La segunda etapa, la redacción. Primer bloque de contenidos de la palabra a la oración.
el vocabulario, tecnicanismo y adjetivos específicos, errores frecuentes de la selección y utilización del vocabulario, las palabras comodines, verbos, sustancias y adjetivos, planteamos y redundancias, locuciones y frases hechas. Segundo bloque de contenidos, de la oración al párrafo. La oración en los textos expositivos, la construcción de oraciones, la longitud de las oraciones, los incisos y circunloquios, las construcciones pasivas y perifrásticas, síntesis descuidada, discordancias y ambigüedades. Tercer bloque de contenidos de los párrafos. Las construcciones de los párrafos, concepto de párrafos, la cantidad de información contenida en el párrafo, tipo de párrafo, la relación entre los párrafos. Cuarto bloque de contenidos, del párrafo al texto. En esto nos dice que la coherencia de los escritores, la organización de los contenidos, la cohesión de los escritos, la cohesión léxica, la sustitución pronominal, los conductores, reformuladores, explicación, ejemplificación y resumen, ordenadores, presentación, enumeración y conclusión. Dentro del cuarto bloque de contenidos del párrafo del texto se encuentran estos ocho puntos. Tercera etapa, la revisión. La revisión del contenido, revisión de la forma ortográfica, vocabulario y sintaxis, revisión de la presentación, es importante. La cuarta etapa, la exposición oral. La construcción del guión, diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito, prosodia, velocidad, pausas, intensidad, ritmo, la entonación, el gesto y la postura en la comunicación oral, convenciones lingüísticas asociadas a la exposición. Orientación para la planificación. En la planificación son importantes casi decisivos para el éxito o fracasos futuros, la elección del tema y la organización de los contenidos en la forma de un esquema o guión. Respecto al tema elegido, el profesor procurará actuar conforme a 3 principios. El primero, que está como literal A, que el tema elegido no se restrinja a sus asignaturas, sino que sea abarcado en cuantas inquietudes muten al ciudadano del siglo XXI. Que el tema sea motivador e interesante para el alumno, lo que redundará en beneficio de la calidad final. Como tercero, que existan las suficientes fuentes de información que serán utilizadas sobre todo en las bibliotecas del centro y en el departamento didáctico. Finalmente, el profesor considerará que el tema no es adecuado, sugerirá ciertos retoques o propondrá al alumno que busque otro. Orientación para la redacción. La sencillez y naturalidad en las expresiones es preferible a otras construcciones más llamadas, pero menos eficaces, a modo de ejemplos. Puede leer una frase muy larga y teatralizar como un ahogo por la falta de aire, lo que provoca risas, pero consigue el efecto perseguido. No se canse de respirar en que cada párrafo solo cabe una idea principal y que el escritor vigile la relación de unos con otros, mantener la coherencia. Insista para que el tono del escrito mantenga su lenguaje referencial con preferencia para la tercera persona verbal y que abunden esa dichosa costumbre de escribir como si estuvieran hablando con un amigo, el papel del profesor. Procure que sean los propios alumnos los que realicen la corrección con las indicaciones que les haga,
Unas marcas convencionales señalan el tipo de coherencia cometida. Se puede observar una imagen. Orientación para la revisión. Están 4 puntos. La coherencia de la expresión escrita, que podemos actuar en varias direcciones. Intercambiar los trabajos escritos para que sea un así en compañero en que lo haga la corrección. El profesor moderará la corrección. Solo al final podrá señalar aquellos puntos que pareciéndole interesantes no hayan sido señalados por los alumnos. Corregir al profesor los escritos y señalar solo los errores que considere que deben ser corregidos. Para favorecer la posibilidad de que sea propio alumno que lo autocorrija, podemos utilizar un sistema de signos, un círculo, los problemas de autocorrija. Podemos utilizar un sistema de signos como la gramática, una línea vocabulario, 2 líneas marcadores de discurso, una línea ondulada oraciones, 2 líneas onduladas, párrafo, una línea vertical en el margen, no se entienden bien, etc. Es decir, el profesor no da la forma correcta, sino que se limita a señalar los puntos conflictivos para que sea propio alumno el que relea el texto y haga correspondencias que pueda después el profesor trabajar con cada alumno reflexionando sobre las correcciones hechas y causa del error. Orientación para expresión oral. Nos dice que entregue con varios días de antelación la ficha de una autoevaluación para que el alumno sepa cuáles son los contenidos importantes que contiene y para que tenga presente en su intervención. Ensayo académico, introducción, desarrollo, conclusión. 3 partes nada más. Para escribir un buen ensayo argumentativo es fundamental tener muy clara la naturaleza de cada una de las partes y la función que desempeñan estas en la argumentación. Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión. A continuación veremos cada una de las partes detalladamente. Introducción. La introducción le indica al lector el propio escrito, el intercambio al tema y la organización que seguirá el ensayo. Vamos a ver cómo se logra tan aprendizaje aparentemente complejo. Sorpresa, cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. Confirmación, cuando se basa en la información que el lector ya conoce al fin de que le sea más fácil aceptar al resto de la argumentación. Contradicción, cuando empieza con una idea común y aceptada por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. Suspenso, cuando se presentan los datos poco a poco dejando abierta la pregunta clave, tal vez planteándosela al lector. Desarrollo. En el ensayo académico no puede hacer uso de las descripciones ni de la narración, sino de la exposición, es decir, incluye una declaración general, tesis y la evidencia específica para apoyarla. Un argumento por párrafo es un ensayo breve. Un párrafo debería bastar para sostener un argumento. Empiece por el argumento más importante y acabe por el menos importante. El orden de los argumentos es la argumentación misma. No basta con enunciar los argumentos que deben respaldarlos. No basta con enunciar los argumentos, deben respaldarlos. Recuerde que en un ensayo no se presenta cualquier opinión, se presenta una opinión sustentada. De hecho, un ensayo donde se menciona cada posible argumento a favor de su tesis demuestra su propia inseguridad. Concéntrese
en algunos pocos argumentos y desarrolle profundamente. Es decir, que debe de ser de una tesis y que deben tener deben tener sus argumentos muy firmes y estar seguro de lo que van a realizar. La conclusión es el último párrafo del desarrollo y debe recoger o recopilar las ideas que se prestaron en la tesis. En la introducción, en la conclusión, se invierte la fórmula de introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Los errores más comunes a la hora de escribir una introducción son dos. Resumir el ensayo y dedicarse a repetir parafraseada la tesis. Para evitar estos dos errores, recuerden siempre que el lector ya leyó toda su argumentación y para este momento debe estar convencido de la veracidad de su tesis. Por supuesto, usted puede retomar algunos de sus puntos más importantes, pero limitarse a repetirlos le hace un flaco servicio a su trabajo. Menos comunes, pero igual de peligrosa es la tendencia de presentar nueva información o nuevos argumentos. Es todo, chicos.